¿Qué es la biodecodificación? ¿Quién la creó? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es una sesión de esta terapia? Hablemos al respecto de todo esto. La biodescodificación es un conjunto de técnicas terapéuticas que se basa en la medicina germánica del Dr. Hammer, de quien hablaremos en un momento. Es un conjunto de técnicas que propone una conexión directa entre los conflictos emocionales no resueltos y la aparición de síntomas físicos como respuesta biológica del cuerpo ante estos conflictos. Es necesario hacer justicia y hablar de su creador, el Dr. Reiki Gerd Hammer, un médico alemán especializado en psiquiatría y radiología, que comenzó a hacer una serie de estudios científicos a través de tomografías computadas posterior a la muerte de su hijo. Su hijo falleció a causa de una bala perdida y él le llamó mucho la atención que a partir de este suceso generó cáncer en sus gónadas y su esposa generó cáncer de mama. Entonces él dijo, qué raro, o qué curioso que luego de que fallece nuestro hijo, tanto yo como mi esposa desarrollamos cáncer en partes del cuerpo que tienen que ver con la maternidad. Entonces, a raíz de este suceso, él comenzó a, de alguna manera, interrogar o hacer una entrevista a sus pacientes cuando él veía determinados focos de Hammer. Estos focos neuronales que se veían a través de los tomógrafos, esta herramienta para hacer esta serie de estudios, y empezó a recolectar información de qué estaban viviendo, qué vivieron antes de que aparezca determinado síntoma en la persona y lo relacionaba con este foco neuronal, entre muchas otras cosas más. Él hizo más de 60.000 estudios y estamos hablando de un médico, hombre de ciencia, y estamos hablando de que esto se probó científicamente, no es nada esotérico, ni mágico, ni místico. Por supuesto que fue humillado, perseguido, encarcelado, le quisieron quitar la vida, le quitaron la matrícula. Y acá surge una pregunta. ¿Por qué? Si para los detractores de esta línea alternativa de medicina esto era tan descabellado y era tan ridículo, ¿por qué se iban a ensañar tanto en perseguirlo? Si era supuestamente inofensivo para la medicina tradicional. Él desarrolla las 5 leyes biológicas o leyes de Hammer. La primera ley es la ley férrea del cáncer, que postula que cada enfermedad se origina a partir de un bioshock o DHS o foco de Hammer. ¿Sí? Para que se dé un síntoma físico tienen que darse una serie de condiciones, que es que esta situación que uno vive, este conflicto emocional que luego se traduce en un síntoma físico, tiene que ser repentino, muy grave, vivido en soledad y sin una solución psicológica aparente. O sea, que uno no ha logrado poner en palabras y llevar a la conciencia lo que le pasó ni resolver. Por lo tanto, lo va a resolver el cuerpo. La segunda ley biológica, ley bifásica de las enfermedades, habla de que las enfermedades tienen 2 fases. Una fase vagotónica, una fase simpaticotónica o una fase de estrés y una fase de curación. La tercera ley relaciona los conflictos con las capas embrionarias del cerebro y los órganos correspondientes. La cuarta ley describe el papel que juegan los microorganismos en la fase de curación de un síntoma físico. No como agentes patógenos que vienen a atacar al cuerpo porque sí, porque son malos, sino porque cumplen una función específica que tiene que ver con el disolver o regenerar tejidos posterior a la fase de estrés. Y por último, la ley de la quinta esencia resume a las leyes anteriores, proponiendo que cada síntoma tiene un sentido biológico con un sentido de supervivencia, que no está dado al azar ni porque sí. Si bien esta técnica se conoce principalmente como biodescodificación o bioneuroemoción, cada escuela o cada corriente va a tener un nombre diferente. Yo uso este que es como el genérico para que todo el mundo comprenda de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, ya hablamos de su creador, del Dr. Hammer, creador de la medicina germánica, que sin él nada de esto hubiese ocurrido, que se merece un Nobel y se merece todos los reconocimientos del mundo por descubrir algo que puede permitir a las personas regenerarse y curarse solas. Alerta, al sistema no le interesa. Así que ahora, ya que hablamos de esto, pasemos a la parte transgeneracional, porque con el correr del tiempo, a la medicina germánica se le ha sumado esta noción de la metagenealogía, el transgeneracional o psicogenealogía, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace todo esto? ¿Quién fue su creador o creadora? Bien, estos estudios surgen gracias a un grupo de psiquiatras que se reunían a poner en común las experiencias de vida o familiares que tenían sus pacientes en los centros de salud. Entonces empezaron a decir, qué curioso que estas personas que están manifestando este síntoma o este conflicto comparten estas situaciones familiares, estas situaciones transgeneracionales. Ha ocurrido lo mismo con sus padres, con sus abuelos, en alguna generación de su árbol genealógico, ¿sí? La pionera de esto es Anna Anselin Schutzenberger.
Es una psicóloga y psicoanalista rusa que se nacionalizó francesa, que es muy conocida por ser la autora de Ay, mis ancestros. Ella fue la principal y la pionera y en algún punto la madre de la psicogenealogía, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de personas de ciencias, tanto el Dr. Hammer, un médico clínico, radiólogo, psiquiatra, estamos hablando de un grupo de psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, ¿sí? Esto no surge de una canalización angélica, ¿sí? Sino que tiene muchísimo más veracidad, muchísimas más pruebas a nivel científico, por mucho de que se intente detractar. Y también otra persona que aún vive, que es un gran referente en lo que hace, es Alejandro Jodorowsky, que sumó esta visión transgeneración por ser el creador básicamente de la metagenealogía. Entonces, esto es lo que hacemos en una sesión de biodescodificación, ¿sí? Viene el consultante, nos plantea un síntoma que puede ser un síntoma físico, puede ser un bloqueo existencial como un bloqueo de parejas, un bloqueo con la autoridad, con el dinero, con el trabajo, con la abundancia, con la prosperidad, con determinada área de la vida, ¿sí? Como digo, puede ser un síntoma físico o puede ser un síntoma existencial, llamémosle, ¿sí? Entonces, en la primera parte de la sesión lo que hacemos es una especie de anamnesis, una entrevista de revisar cómo es el sistema de verdades de esa persona, cómo interpreta el conflicto, si tiene errores de percepción. Entonces vamos haciéndonos de alguna manera un panorama de por dónde viene la cosa, ¿sí? Luego pasamos a los protocolos de acceso al inconsciente, protocolos de liberación emocional para poder liberar la emoción enquistada para que ese síntoma se disuelva y la persona tome conciencia de por qué le pasa lo que le pasa. Y ahí está la clave. Ahí es a donde hay que llegar y ese es el punto que te dice que si está hecha bien la sesión de biodescodificación o no. Sí, lógicamente hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy cuidadoso porque uno está trabajando con el alma de la gente, la psique de la gente, las emociones, entonces no es algo que se pueda hacer a la ligera o que lo pueda hacer cualquiera. Hay que ser muy prudente, muy amoroso y, por supuesto, muy profesional y conocer la técnica, ¿sí? Por supuesto, es súper necesario aclarar que esto no es un reemplazo a la medicina tradicional, esto no es un reemplazo a la psicología y bajo mi punto de vista, un biodescodificador nunca puede decirte si dejar o no una medicación o un tratamiento médico porque los biodescodificadores no somos médicos. Trabajamos desde otro lado. Trabajamos desde la parte psicosomática y ayudamos a tratar el síntoma desde esa arista. ¿Sí? Esto que quede bien claro. Una cosa no reemplaza a la otra y lo aclaro también como para disolver un poco esta rivalidad tonta que suele haber entre médicos, psicólogos, biodecodificadores, ¿no? Que cada uno quiere tener la razón porque bajo mi punto de vista cada línea tiene cosas muy ricas y muy nutritivas que le pueden servir a la persona y más les va a servir a la gente si dejan de pelearse y querer tener la razón y fanatizarse por lo que ellos hacen. Siempre hay que abrirse y reconocer también que uno no puede meterse en el ámbito profesional que no le corresponde. Muy bien, esto ha sido un breve resumen de qué es la biodescodificación, de dónde viene, quién la creó, para qué sirve. Y tengo que aclarar también que los principales referentes a nivel mundial actualmente son Enrique Corbera y Christian Fleche, que seguramente lo conocen. Como digo, recordá que cada escuela y cada corriente o cada autor le pone un nombre distinto a esta técnica, pero que en esencia es generalmente lo mismo, ¿sí? Muy bien. Te leo en comentarios, ¿has hecho biodescodificación anteriormente? ¿No has hecho biodescodificación? ¿Te gustaría? ¿Qué expectativas tenés? Y si te gustaría que hablásemos de algún síntoma físico en particular, déjalo en los comentarios, así lo tengo en cuenta para la próxima serie de videos. Esto me da pie para aclarar que voy a responder desde una generalidad, porque si bien hay lineamientos generales que vinculan los síntomas físicos a determinados conflictos emocionales, cada caso es único porque cada persona es única e irrepetible y así lo va a ser su sesión de biodescodificación, ¿sí? Gracias por verme, te invito a que le des like al video, que lo compartas y que te suscribas al canal. Te mando un abrazo muy grande.